Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la clasificación de los números. Esta no es la única clasificación de los números, pero nos va a ser bastante útil para tener una noción de cómo los podemos clasificar, y esta clasificación nos va a servir para posteriores usos. Me gustaría empezar con los números más simples: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. A todos estos números se les conoce como números naturales, ¿de acuerdo? Los usamos mucho en la vida diaria para contar objetos. Por otro lado, una extensión de los números naturales serían los números enteros. La diferencia con los números naturales es que los números enteros van a incluir el cero y van a incluir los números negativos. Bien, pasando a la siguiente clasificación, ya tenemos dos clasificaciones: los números naturales y los enteros. Pasemos a los números racionales, ¿de acuerdo? Los números racionales surgen por la necesidad de querer expresar partes o divisiones, ¿de acuerdo? La mitad de algo, por ejemplo, un tercio, un medio. Todos estos son números racionales. Los números racionales, para representar los números racionales necesitamos los números enteros. Tomamos dos números enteros, ¿sí? Todos los números racionales son así. Es dos números enteros y los dividimos. Como la división entre cero no está definida, vamos a restringir el número entero por el cual dividimos que sea distinto de cero. Pero esos son todos los números racionales. Son divisiones de dos enteros. Ahora, los números enteros siempre se pueden representar como la división de dos enteros. Si no es así, van a ser otro tipo de números, ¿sí? Y ahorita los vamos a ver. Los vamos a ver en un momento. Ejemplos de números enteros: 4 quintos, ya lo dije, un medio, un tercio, 3 séptimos, 475 entre 821. Todos estos son números racionales, ¿sí? Entonces, su representación decimal, por ejemplo en las calculadoras, estas son divisiones que podemos hacer, siempre presenta algún patrón que se repite. Por ejemplo, vamos a ver que en la calculadora se repite el punto 33333, o si tenemos 17.83, 21, 21, 21, 21, es un número racional. Ahora la duda natural es cómo pasamos de esta representación donde se repite cierto número a una representación en división de enteros. Para eso vamos a mostrar unos ejemplos posteriormente. Los números irracionales son aquellos números que no podemos representar como la división de dos enteros, ¿sí? Simplemente no podemos. Irónicamente, bueno, después se estudian los números y se sabe que estos abundan muchísimo más que los números racionales. Un matemático cuyo apellido fue Cantor nos dijo que estos son conjuntos discretos, es decir, son conjuntos que podemos mandar, por ejemplo, los números enteros a los números naturales y viceversa. Hay una relación 1 a 1, ¿sí? Esta relación para hacer es muy fácil. Podemos pasar el 1 al 0, el 2 al 1, el 3 al menos 1, es decir, pasamos todos los números pares naturales a los números positivos y el 0, y los números impares a los números negativos, ¿sí? Esa es una relación muy fácil de construir. La que no es tan sencilla de construir y lleva su nombre es la diagonalización de Cantor. Cantor nos demostró que también estos números los podemos, son discretos, es decir, hay una relación 1 a 1 con los números naturales. Y bueno, esta es una propiedad muy interesante. Aquí no. Los números irracionales no tienen una relación 1 a 1 con los números naturales. Y bueno, se dice que no son discretos. No es posible representarlos como la división de dos enteros, eso ya lo dijimos. Su representación decimal no tiene un patrón que se repite. Y los ejemplos clásicos son, por ejemplo, pi, el número de Euler, raíz cuadrada de 2, los podemos encontrar en muchísimas partes, ¿no? Sacando logaritmos, sacando senos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, posteriormente vienen los números reales. Los números reales no es más que la unión de los números del conjunto de los números irracionales
con el conjunto de los números racionales. Es decir, juntamos estos dos números y obtenemos los números reales. Noten que los números racionales incluyen los números enteros e incluyen los números naturales. Los números enteros incluyen los números naturales, ¿sí? Es decir, que los números naturales están incluidos en los enteros y los enteros en los racionales. No, por otro lado, los números racionales no están incluidos en los irracionales, estos son números aparte. Qué interesante, ¿no? Entonces, unimos los racionales con los irracionales, obtenemos los números reales, que son los que más se usan en el curso de cálculo, ¿sí? Pero muchas veces se dice que estos son todos los números y esto no es cierto. No es toda la clasificación de todos los números. De hecho, las clasificaciones que yo tengo aquí sigue estando incompleta. Hay muchos otros tipos de números que bueno, también se usan en las matemáticas. Pero bueno, para desmentir que los números reales son todos los números que usamos, basta con tratar sacar de raíces de polinomios y los números reales nos van a ser insuficientes. Por ejemplo, si tratamos de sacar las raíces del polinomio x cuadrada más 1, nos van a salir números bien interesantes, los cuales se llaman números imaginarios. En la historia no fue tan conveniente esta notación porque nos hace pensar que son como que números que solo existen en la imaginación de alguien, pero no, son números tan útiles como todos los que hemos presentado anteriormente. Una vez más, hay muchos polinomios que tienen raíces imaginarias, ¿sí? Ya dijimos x al cuadrado más 1, este polinomio de orden 2 tiene dos raíces imaginarias. ¿Qué son los números imaginarios? Ok, es simplemente multiplicar un número real de este conjunto que nosotros tenemos aquí y lo vamos a multiplicar por la constante imaginaria. Sí, este es un número que no es real. La constante imaginaria es simplemente la raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Si esto y al cuadrado, si esto lo elevamos al cuadrado, nos sale que i al cuadrado es igual con menos 1. Esa propiedad no la cumple ningún real, ¿de acuerdo? Entonces, la constante imaginaria ya pertenece a otro tipo de número. Pero los números imaginarios no son todos, todavía nos podemos extender más allá, ¿sí? Si nos queremos extender más allá, obtenemos los números complejos que también aparecen a la hora de calcular raíces de polinomios de orden 2, ¿sí? Esto es muy clásico, se ve en la fórmula general de segundo orden que hay un discriminante, el discriminante tiene una raíz cuadrada y si nos sale en el discriminante raíces negativas, bueno, tenemos números imaginarios. Pero la parte de el menos b cuadrada, bueno, esa parte no está dentro del discriminante y da origen a números complejos, ¿sí? Los números complejos, ¿cómo son? Bueno, los números complejos son dos números reales, a más bi, donde el segundo está multiplicado por la constante imaginaria, ¿sí? Por el número imaginario, por i, raíz cuadrada de menos 1. También lo podemos ver como su parte real, ¿sí? Que es esta pertenece a los números reales, y su parte imaginaria, ¿no? Todos los números complejos son de esta manera, a más bi, así de sencillo, ¿sí? Ahora, los números complejos son todos los números, no, hay muchísimos más, están los cuaternios, octoniones. Entonces, los cuaternios los descubrió Hamilton, por eso se le suele poner una H. Hamilton fue un astrónomo muy famoso que estuvo buscando durante mucho tiempo una generalización a los números complejos, ¿sí? Esto es muy bonito porque los cuaternios son una generalización de los complejos en el sentido de que aquí están los números complejos a más bi, ¿sí? Pero todavía van más allá, tienen otras dos constantes complejas, ¿no? Y en los cuaternios ya empezamos a encontrar cosas distintas a esta regla de el orden de los factores no altera el producto. En los cuaternios y en las matrices, eso no es cierto. Eso no es cierto porque, por ejemplo, si nosotros multiplicamos j por i, nos queda menos k. Pero si lo hacemos al revés, si multiplicamos i por j, nos queda k.
nos queda en el símbolo signo opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una tabla de la multiplicación de las constantes especiales de los cuaternios, ¿sí? Y bueno, es muy bonito saber que hay clasificaciones más allá, los octoniones y bueno, otros tipos de números. Entonces, por ahora nos vamos a quedar hasta aquí, los números reales. Hay hay materias muy bellas que estudian los números complejos, que incluyen los números imaginarios. Y también, si su curiosidad se los pide, también hay análisis cuaterniónico. Aquí me permito recomendar el libro de Vladislav Kravchenko. Es un libro que contiene una muy bonita ilustración de los cuaternios. Bien, entonces vamos al siguiente ejemplo. Nosotros nos quedamos con la siguiente duda. ¿Cómo podríamos expresar 83.838383 como una división de dos enteros de esta manera? Bien, esto es muy sencillo. Hay una técnica, sí, que en realidad no necesitamos no necesitamos meternos en mucho detalle, que simplemente multiplicamos por, la parte periódica se repite cada dos decimales, entonces esto lo multiplicamos por 100, ¿sí? Si se repitiera una vez sería únicamente multiplicarlo por 10, pero esta vez es 100, ¿sí? Y le vamos a restar la parte entera de este decimal, que sería 83. Entonces tendríamos 8383 o 8383 menos la parte entera de esta expresión, que es simplemente 83. Y esto lo dividimos entre la cantidad de veces que se repite la parte periódica, que sería dos veces. Entonces solo ponemos un 99. Y si ustedes pudieran comprobar en su computadora, en alguna calculadora, que 83.000 entre 99 nos va a quedar 83.838383 y así sucesivamente. Ahora, el siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. Represente el número racional 0.7. Por cierto, la línea A es para ahorrar un poquito de notación. El superíndice de línea nos indica que se repite de manera infinita este decimal. Entonces representa el número racional 0.777777 como una división de números enteros. ¿Sí? Podemos usar esta técnica o podemos hacer un análisis un poquito más minucioso de cómo convertirlo a un número racional. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que x igual a 0.7, superíndice barra es igual a 0.7777 y ahí se sigue hasta el infinito. Bien, esto lo llamé x. Si yo multiplico x a 10, con 10, porque el 7 se repite cada decimal, 10x es igual a 7.77777 y así sucesivamente. Muy bien, entonces, si nosotros restamos estos dos números, sí, que es el 7.7777 menos la parte decimal, 0.777, lo que vamos a obtener es 7, ¿sí? Ahora, si nosotros restamos 10x menos x, bueno, esto nos queda 9x, ¿de acuerdo? Y si lo dividimos, entonces tenemos que x es igual a 7 novenos, ¿sí? Entonces, si algún día se preguntan dónde sale esta formulación, esta técnica de hacer racional un número decimal con un patrón, sale de este análisis que es un poquito más extenso, pero es muy bonito porque nos dice qué hay detrás de esta fórmula. Bien, entonces, el siguiente ejemplo dice, representa el racional 17.83, esta parte no tiene ninguna componente periódica, pero después empieza a repetir el 21, 21, 21, 21, 21 y así sucesivamente. Yo pude haber puesto una barra arriba del 21 para denotar su periodicidad y este es el número que vimos anteriormente. Bien, entonces los caminos para poder resolver este ejemplo son dos. Uno es haciendo este análisis que aunque es detallado y es bonito, es extenso, o tenemos también esta técnica que es extremadamente fácil y veloz. Entonces
Lo que hacemos es que vemos que en la parte que se empieza a repetir es hasta el 21. Entonces, aquí nosotros multiplicamos por 100. Aquí vamos a multiplicar por 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Entonces, vamos a multiplicar por 1,000,000, ¿sí? Y vamos a también aquí multiplicar por 100. Le vamos a restar este número multiplicado por 100, ya que el 83 no es una parte periódica de este número, ¿sí? La parte periódica es el 21, 21, 21, 21. Entonces queremos dejar en la parte decimal la componente periódica de este número. Entonces vamos a tener que esto es 1783, 21 o 178,321 menos 1783 o 1783. Esto lo vamos a dividir entre 99. 99 es, son dos 9, aquí tenemos un 9 porque el 7 se repetía cada decimal, pero aquí es 99 porque el 21 se repite cada dos decimales. Y como recordamos, lo multiplicamos por 100, ya que tenemos dos decimales que no son periódicos, que no se repiten. Y simplemente hacemos esta resta y ustedes pueden comprobar que esta división nos debe de dar el 17.83, 21, 21, 21, 21 y así sucesivamente. El siguiente ejemplo es de pensarlo un poquito, es extremadamente interesante, que tiene que ver con los números irracionales, ¿sí? Muestre que raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Entonces, esto lo vamos a mostrar de una manera muy usual. Es una demostración clásica, que es la demostración por contradicción. Lo que nosotros hacemos es decir, oh, bueno, entonces yo voy a suponer que sí existen dos números enteros, tal que si los divido, me va a quedar raíz cuadrada de 2. Y al suponer eso, vamos a ver qué propiedades tiene estos enteros. Y bueno, al final vamos a llegar a un tipo de contradicción. Si llegamos a una contradicción, entonces significa que esos enteros no existen. Entonces, yo voy a empezar con dos representaciones muy interesantes. Si nosotros multiplicamos por 2 todos los números enteros, vamos a obtener todos los números pares, ¿sí? Esto es muy sencillo de ver. Entonces, por ejemplo, 2n, cuando n es igual con 1, nos queda el 2 es par. Cuando n es igual a 7, tenemos que 7 por 2 es 14. Y en fin, aquí tenemos todos los números pares. ¿De acuerdo? Esto es fácil de comprobar. Ahora, a los lados de los números pares, en ambos lados, hay dos números impares. Entonces, si estamos en un número par y nos movemos, vamos a caer en un número impar. Entonces, el conjunto representado por 2n más 1, donde n es cualquier entero, son todos los números impares, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de ver. Teníamos el 2. A un lado del 2 está el 3, que es impar, ¿sí? Aquí nos movimos un número más grande, le sumamos 1, pero da lo mismo si le restamos 1 o incluso si le restamos cualquier número impar. En particular, 2n más 1 nos va a dar cualquier número par. Ahora, si nosotros elevamos al cuadrado el 2n, vamos a tener 2n por 2n, que esto es 4n. A lo que voy es que los números impares elevados al cuadrado nos da otro número impar. Por otro lado, si elevamos al cuadrado cualquier número impar, es decir, el 2n más 1 al cuadrado, bueno, vamos a tener que es 4n al cuadrado más 2 por 2, 4, 4n, y al final nos queda un más 1. Entonces, el 4n al cuadrado, por ser el 4 es 2 por 2, es un número par. Después vamos a tener 4 por n, que 4 otra vez es 2 por 2, es número par. Entonces, los dos primeros números son pares, pero al final tenemos más 1 al cuadrado. El más 1, el número par más 1, nos queda un número impar. Entonces, elevar al cuadrado cualquier número impar nos va a dar otro número impar. Bien, entonces, sin más preámbulo, estos son algunos datos que vamos a necesitar en la demostración.
Pero supongamos que tenemos entonces, como les estaba diciendo, suponemos lo contrario, ¿no? Yo voy a suponer que raíz cuadrada de 2 es racional, entonces existen dos números enteros, a y b, donde b es distinto de 0, tal que a entre b es igual a raíz cuadrada de 2. Bien, entonces voy a suponer que esta fracción ya está simplificada, ¿sí? Esto quiere decir que entre a y entre b no va a haber divisores en común, ya tenemos su expresión más simple. Bien, a eso se le dice que a y b son números primos, que es cuando tenemos expresiones grandes y la empezamos a simplificar de tal manera que ya no tengan divisores en común el numerador y el divisor. Entonces, a y b no tienen divisores en común. Eso es, estamos partiendo de eso. Y a entre b nos da raíz cuadrada de 2. Entonces, si elevamos esta igualdad ambos lados al cuadrado, tenemos que a al cuadrado entre b al cuadrado es igual con 2. Si pasamos el b, aquí está dividiendo, lo pasamos multiplicando, tenemos que a al cuadrado es igual a 2b al cuadrado. Esto quiere decir que a elevado al cuadrado nos da un número par. Y ya sabemos nosotros que el cuadrado de números pares es un número par. Entonces, a tiene que ser un número par, ¿de acuerdo? Entonces existe algún entero, algún n en z, tal que a va a ser igual a 2n. Bien, entonces lo que tenemos de esta igualdad es que a al cuadrado es igual a 2 veces b al cuadrado, pero nosotros ya sabemos que podemos representar a como 2n, ¿sí? Entonces, si yo en lugar de a al cuadrado pongo 2n, vamos a tener 4n al cuadrado. Si dividimos entre 2 ambos lados de la igualdad, tenemos que b al cuadrado es igual a 2 veces n al cuadrado. Entonces, dado que este número es par, entonces b tiene que ser par, ya que es un número elevado al cuadrado, un número entero elevado al cuadrado. Entonces, dado que b es par, ya llegamos a una contradicción. Habíamos dicho que a y b no deben de tener divisores en común, y como los dos son pares, los dos los podemos dividir entre 2. Esto contradice que a y b no tienen divisores en común y por lo tanto raíz cuadrada de 2 es un número irracional. No existen a y b tales que divididos nos den raíz cuadrada de 2. Aparte de que raíz cuadrada de 2 tampoco cumple las otras características de un número racional, es decir, no solo no cumple esta, sino que si tratamos de buscar un patrón que se repita después del decimal de raíz cuadrada de 2, al aproximarlo, digamos, con una calculadora o una computadora, no vamos a encontrar un patrón que se repite, ¿de acuerdo? Entonces no podemos transformar por medio de estos métodos a raíz cuadrada de 2 como la división de dos números enteros. Sin embargo, sí lo podemos aproximar con la división de dos enteros, pero la aproximación, bueno, de dos enteros nunca va a ser igual a raíz cuadrada de 2. Simplemente llega a ser cerca de raíz cuadrada de 2. Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.